agradecer la presencia de Jorge Fernández. Él no se ha presentado, pero este es un compañero que por una parte está llevando una batalla increíble en las redes, es junto con otras personas en Europa y en el mundo los que están dando una batalla contra el secuestro de la información, un secuestro que nos lleva a admitir una situación que es a todas luces inaceptable. Esta semana nos llega que en Gaza se han matado a 25 periodistas, que se han matado 489, casi 500 abuelos y abuelas. Se han matado a 3.500 niños. Y pretendemos que esto sea normal. Y tratan de ocultar que toda esta gente está muriendo porque son terroristas, olvidando que Hamás fue financiado por el propio Israel para intentar dividir a la Organización de Liberación de Palestina. Al igual que otros artilugios religiosos ultranacionalistas que tienen un origen más que turbio, después resulta que las cosas se van de madre y pierden el control. O no, o son utilizadas para masacrar a los pueblos, para masacrar a la pobre población de Gaza, que no es ni mejor ni peor que a los pobres judíos que fueron asesinados por el nacionalsocialismo alemán. Y que lo que tienen en común es que ante un mundo que cada vez es más desigual y más injusto, los poderosos intentan que los de abajo nos fanaticemos y nos matemos entre nosotros. Y esto no lo podemos permitir. Y que nos insensibilicemos ante la muerte de seres humanos. Porque claro, si normalizamos que asesinen a 500 abuelos palestinos, será algo más normal asimilar que se asesinaron a decenas de miles de abuelos españoles en las residencias cuando hubo la COVID. Es el mismo intentar engañar, insensibilizar. Y por eso lo de Jorge tiene que pelea en las redes y además no solo como informático de esos rarillos que están ahí, sino que además encima hace huelgas de hambre. Y claro, yo quiero recordar que compañeros suyos como Julian Assange llevan en este momento, desde el 2018, perseguido por 18 cargos que le pide Estados Unidos 175 años de prisión por revelar información. Tenemos un periodista español, Pablo González, que es detenido como espía, acusado de espionaje en Polonia al iniciarse la guerra, y que sigue en prisión sin que se haya abierto ningún proceso judicial, ni se explique. Claro, y a lo mejor Assange y Pablo tienen suerte porque 25 periodistas palestinos se los han cargado directamente. 48, que Jorge tiene mejor información que yo. Este es el mundo que nos quieren vender, que quieren que normalicemos y aceptemos la violencia, la guerra, los golpes de Estado, la destitución de presidentes legítimos en Perú, el cuestionamiento de cualquier acción progresista que intente redistribuir la riqueza de cualquier manera. Y en estos momentos, pues tenemos dificultades muy serias para hacer frente a esto. Esta semana el señor Trump se descolgaba, pues claro, en fin, tienen ahí de presidente los americanos un anciano
decrépito, que es evidente que no manda, lo cual no es muy tranquilizador, porque alguien toma las decisiones. Pero el que como alternativa tienen al señor Trump, que esta semana se descolgaba con la siguiente propuesta: vamos a facilitar el acceso a todos nuestros jóvenes a la universidad. Y va a ser gratuita. Y va a ser, porque claro, nos hemos dado cuenta que estamos perdiendo la carrera tecnológica y que los chinos nos han pasado delante. Pero eso sí, va a ser una universidad especial. Va a ser una universidad a distancia, en manos directamente del gobierno, porque los profesores universitarios son comunistas, homosexuales, tienen ideas ecologistas, cosas raras, y por tanto hay que asegurar que la enseñanza superior es como ha de ser. Y vamos a hacer una universidad a distancia para que no se junten los estudiantes y no nos monten el pollo que nos montaron en la guerra del Vietnam, y a ver si así los tenemos bien aleccionados y controlados. Esto es la propuesta que se les ocurre, porque en parte estas guerras, porque hay varias guerras en curso, hay en Ucrania, hay en Palestina, hay en el mar de China, que tampoco los medios de comunicación han explicado qué caray estaban haciendo canadienses y norteamericanos delante de las costas de China. Algo ha pasado que han salido corriendo. Tampoco nos lo han explicado. Pero claro, la primera cuestión es, ¿y qué pintaban ahí? ¿Qué ocurriría si Rusia, si China estuvieran haciendo maniobras militares delante de las costas de Florida o de Nueva York? Pero ellos consideran que pueden ir provocando por todo el mundo a ver si consiguen encender el petardo de una vez. Y frente a esto hay que pararlos. Hay que pararlos exigiendo la primera cosa, la redistribución de la riqueza, que no es algo imposible. Mirad, se puede discutir y tener muchas matizaciones sobre cómo se gobierna en China, pero en China, desde 1980 a la actualidad, en 1981, el 90% de la población vivía por debajo del nivel de pobreza. Y han conseguido, hace 3 años, acabar con la pobreza. Es decir, no es imposible. No quiere decir que lo tengamos que hacer como ellos, pero técnicamente es posible redistribuir la riqueza, incluso habiendo gente que es muy rica, pero asegurando que todo el mundo llegue a la educación, todo el mundo tenga pensiones, todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y hay otros que se empeñan en imponer otra lógica, que es, para hacer más ricos a los ricos, hay que bajar los salarios, hay que quitar derechos, hay que quitar pensiones, hay que quitar sanidad. Y ese es su sueño de progreso, claro, sueño de progreso que acaba en la guerra, en la violencia, en el malestar social, con el hambre que que sigue pasando buena parte de África. Y ese mundo no podemos permitir que sea el mundo del futuro. Nosotros tenemos pocos instrumentos, no tenemos ni divisiones militares, ni tenemos gran capacidad de incidir en la geopolítica, pero podemos incidir en una cosa, en defender nuestros derechos, en que no nos levanten la camisa, defender las pensiones. Y lo hemos hecho, nos hemos movilizado en Madrid y hemos estado planteando al nuevo gobierno que queremos que se haga la auditoría. Fijaros, no han hecho la auditoría y en cambio ahora plantean, como se ha explicado aquí, que la Seguridad Social pida crédito para pagar las pensiones y por tanto que se endeude más. Una Seguridad Social que al mismo tiempo quiere que se cotice menos para que se cotice a las pensiones privadas. ¿Para qué? Para provocar una crisis económica dentro de la propia Seguridad Social. Vamos a plantearlo al revés, hagan la auditoría y ahora vamos a pedir nosotros los pensionistas
que a todo lo que se ha robado a la seguridad social se le devuelva y con intereses. ¿Y quién se lo ha quedado? Esos bancos que deben 67.000 millones, que se les cobre a ellos. Porque son ellos los que deben, no nosotros. Y hay que desarrollar otra lógica en que vamos a necesitar alianzas. Por eso COESPE, en el comunicado que ha sacado esta semana, llama, en primer lugar, a los trabajadores y a los jóvenes a que peleen porque suban sus salarios con el coste de la vida y a que peleen para que en ningún convenio colectivo de este país se saque ni un solo euro que vaya a los fondos privados de pensiones. Porque esto sí lo podemos parar los trabajadores. Si nos empoderamos, si hablamos de ello, si lo hacemos público, sea en la plaza del Club, como vamos a hacer esta semana, o en Calabria con los sindicatos alternativos, o donde sea. Pero segunda cuestión, respecto a los derechos, estos derechos que no temen en destruir, estos derechos que los utilizan de manera torticiera. Esta semana estábamos hablando con compañeros. En la declaración del programa de gobierno se dice que esto de las colas de espera no puede ser y que se va a intentar mejorar. Pero no se dice cómo. Y aquellos que estamos en el movimiento con los sanitarios ya tenemos alguna experiencia de lo que ha pasado en Cataluña. Se provocan colas de espera y después se subcontratan a la medicina privada para darles negocio. Con lo cual al año siguiente el déficit es el triple. Y las colas de espera se han multiplicado por 3, porque no hay dinero. No, nosotros queremos que se atienda a la gente, pero que se atienda a la gente desde el servicio público, contratando profesionales para que no se tengan que ir a Europa, nuestros sanitarios, nuestros hijos y nietos que son ATS, médicos y que se tienen que emigrar a Alemania o tienen que emigrar a Francia o a Inglaterra porque aquí no hay trabajo. No solo porque cobren poco, es que no los contratan, o cuando los contratan lo hacen de manera precaria. Lo que queremos oír, y si no, se lo vamos a decir en las calles, es que la manera de acabar con la crisis sanitaria es gastar más en lo público y menos en lo privado. Porque no vale con gastar dinero. No, ese dinero se tiene que emplear para el cuidado de la gente, no para que las farmacéuticas o los hospitales privados hagan negocio a cuenta de expropiar los presupuestos del Estado. Y para dar esa batalla necesitamos alianzas, necesitamos unidad con Marea Blanca, con la PAC, con los movimientos sociales, para que esa lectura de cómo va a ser el futuro esté condicionada por los movimientos sociales. No solo por la Comisión Europea, no solo por unos gobiernos que cada vez son más dictatoriales. Mirad, ahora estaba leyendo una propuesta que se ha presentado al Senado francés y que propone cosas como quienes impugnen la existencia del Estado de Israel en Francia por alguno de los medios serán castigados con 1 año de prisión y multa de 45.000 euros. Vaya, ¿y por qué en Francia no se multa a la gente que impugne el Estado de Mauritania? ¿O por qué esa ley no la sacaron cuando Sudáfrica era un Estado racista que mantuvo durante 40 años a Mandela en la cárcel? ¿Por qué no sacaban leyes de estas en el Senado francés? Y la sacan ahora sobre un Estado, porque temen la situación. Y temen la situación, entre otras cosas, porque hay mucho emigrante de países africanos y de religión musulmana dentro de Francia. Ciudadanos a los cuales se ha negado el derecho al trabajo muchas veces, que se nos ha confinado en la periferia de las grandes ciudades, viviendo en la miseria. Eso sí, enfrentados unos contra otros, que son campeones en meter a chiitas, a sunitas, ahora a este predicador en una mezquita y el otro, y que se peleen entre ellos, y así, divididos,
con nacionalismos diversos, con lecturas diversas de la religión, los tenemos divididos y en la periferia sin pintar nada. Pero ¡ah, caramba! A ver si esto de Palestina los une y nos crean una avería. Y se la están creando. Hoy, el problema que se está liando en Gaza trasciende absolutamente las fronteras de Israel. Y está amenazando la propia Unión Europea desde dentro. Porque hay una parte de la población en París, en Londres, en Berlín, en Barcelona, en Madrid, que parecía que nunca se movilizaba, que no participaba en nada, pero hasta ahí han llegado. Y ahora los vemos en las manifestaciones exigiendo un trato digno y humano para todas las personas. Y cuestionando la forma en que se nos está gobernando. Cuestionando que hay una parte de la ciudadanía que no tiene derechos, que no puede acceder a los servicios públicos, que se la margina, que se la subcontrata, deliberadamente, porque es la esclavitud moderna. Mientras que nuestros hijos no pueden emanciparse, mientras que se quiere que los muramos pronto y rápido para no pagar pensiones, se pretende seguir obteniendo plusvalías con la gente emigrante que llega y se la margina en nuestras ciudades. Y parece que estemos normalizando que dentro de nuestras ciudades, de nuestras sociedades, haya ciudadanos de primera y de segunda. Pues no, todos somos personas. Todos tenemos derecho al mismo trato. Porque si nos dividen entre nosotros estamos perdidos. Y esto es lo que se está levantando en toda Europa. La exigencia de un mundo de dignidad, de un mundo sin guerras, de un mundo que nadie haga negocio a costa de la enfermedad o a costa de vender armas o a costa de discriminar a una parte de los trabajadores y trabajadoras. Somos trabajadores y trabajadoras, hayamos nacido donde hayamos nacido. Vivamos donde vivamos, el mismo colectivo social. Y no podemos permitir que ni nos roben derechos ni promuevan la guerra entre trabajadores. La guerra, en todo caso, contra los que mandan, contra los que tienen el poder financiero. Y la fraternidad entre aquellos que tenemos que defender juntos nuestros derechos para legarles a nuestros hijos un mundo libre de guerras, libre de opresión, libre de explotación. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.